Seguir con nosotros en Mega Noticias TVC. Quiero saludar al doctor Antonio Domínguez Zambrano. Gracias por estar con nosotros. Él trabaja en el Hospital General de la Ciudad de México y le agradecemos muchísimo que nos pueda compartir a nivel testimonial la situación que se vive adentro de un hospital para tratar de hacer conciencia de todo lo que podemos evitar y que está en nuestras manos. Doctor, muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Primero quiero hacer mención a un punto importante. Yo no soy el vocero del Hospital General de México. Para eso están las instancias oficiales, que son las encargadas de dar este tipo de información. Si la necesitasen, hay los conductos correspondientes. Sin embargo, este tipo de información que se me solicita es a raíz de unos videos que yo rutinariamente subo desde hace algunos meses, procurando que la gran mayoría de la población esté atenta y tenga elementos para poderse defender de la pandemia. El último que subí, que se convirtió en un tema viral, fue la circunstancia que vimos en el Hospital General de México. El Hospital General de México es el hospital más grande de México y de América incluso. Es un hospital con un número de personal que trabaja en él, tanto médicos como gente de enfermería o administrativo, cerca de 6,000 elementos, de los cuales por circunstancias de la pandemia hay cerca de 1,800 a 2,000 elementos menos. Estos están fuera de trabajo debido a la edad, a morbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Entonces el hospital está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para poder atender a la población necesitada. Sin embargo, a raíz de las grandes cantidades de afluencia de gente y la falta de cuidados que ha existido, la pandemia nos está rebasando en el hospital. El hospital ya se considera que está en semáforo rojo. ¿Qué significa el semáforo rojo en una unidad hospitalaria? Que en el momento actual estamos saturados. El Hospital General tiene 140 camas destinadas para COVID y hasta el viernes había 138 camas ocupadas. Es una circunstancia grave porque el hospital está preparado para dar una atención oportuna, adecuada y eficaz para todos los que lo necesitan. Sin embargo, el número de camas nos limita. Y hoy estamos en esa circunstancia y es importante que se sepa, porque el personal que labora en el hospital pues trabaja en turnos completos con todos los insumos gracias al esfuerzo de las autoridades. Tiene un trabajo muy constante y realmente debemos de reconocer que este trabajo se lleva a cabo rutinariamente. Sin embargo, la afluencia de pacientes nos está rebasando en este momento. ¿Y cómo están los doctores? Porque usted decía que hay varios que debido a sus circunstancias personales hoy están fuera y el resto de los compañeros están asumiendo la carga con la cantidad impresionante de gente en las últimas semanas. ¿Se puede hablar, por ejemplo, de un burnout, de estar llegando a estos límites incluso del ser humano? Sí, claro, el burnout es un síndrome que existe ya rutinariamente. Hay que recordar, son casi 9 meses ya de la pandemia. Para la gente que no sepa qué es un burnout es un síndrome que existe por quemarse las capacidades físicas e intelectuales de los individuos por el esfuerzo que llevan a cabo. Este esfuerzo tan importante que se lleva a cabo debido a las cargas extenuantes de trabajo. Debo reconocer, los insumos son suficientes, la atención que ha dado el Hospital General a los pacientes es la mejor que puede existir, se tiene todo lo necesario para poder atender a las personas que lo necesitan. Sin embargo, el personal de primera línea, el personal que está ahí al frente del paciente, son médicos, enfermeras, personal administrativo que tiene que ocupar un equipo especial, llámese caretas, cubrebocas, guantes, doble o triple guante, llevan incluso botas, llevan un equipo externo que los sofoca y que deshidrata. Son guardias extenuantes, es gente que realmente merecen todos los reconocimientos porque son gente que está al pie del cañón constantemente. Y por desgracia, sí debo reconocerlo, hemos tenido fallecimientos de gente médica, gente del personal administrativo, de todo tipo, y que obviamente pues es una tristeza, pero pues ni hablar. Así son las circunstancias que nos ha llevado a esto. Me gustaría que me ayudara a compartirle al auditorio y pues también explicarles la situación que se vive adentro de los hospitales, porque hace unos minutos escuchábamos testimonios de gente que por desgracia ya llega en la etapa más complicada de la enfermedad del coronavirus y tienen que esperar horas y tal vez no encuentran una cama, tal vez no tienen un respirador y por desgracia fallecen o les entregan otro cuerpo, una serie de irregularidades que hemos registrado. Sin embargo, hay otra cara de la historia de cómo se vive adentro del hospital. ¿Nos podría compartir algo? Sí, mire, yo creo que lo primero que se debe entender en la población general es que el grupo médico no estudia para
para hacer algún mal. Nosotros Exacto. estudiamos para ayudar a salvar vidas. Y el salvar vidas es parte de nuestra rutina de vida para el grupo médico y las personas que laboramos en centros hospitalarios o que nos dedicamos a la atención de la salud. Sin embargo, la carga de trabajo es tan amplia que yo recibo diariamente llamadas ingresados en algún centro hospitalario, llámese privado, llámese institucional. Hoy, por desgracia, la gente se confió demasiado y la pandemia está otra vez en un punto álgido, en un punto similar a las fechas de mayo. Y yo considero que para enero esto va a ser un punto muy, muy grave, porque con las fiestas decembrinas, las reuniones familiares, las aglomeraciones que existen para poder ir a hacer compras, esto se va a convertir en un enero fatal. Por tanto, el concepto que la gente debe de entender es es tratar de evitar que tener un fallecimiento o tener un familiar que lleve a una circunstancia grave. En los hospitales tenemos límites. Adentro del hospital, cuando el paciente es ingresado por el servicio correspondiente, entra a un mundo diferente, a un mundo de una atención médica que nadie se imagina lo que es. El paciente ingresa en camillas o entra caminando en silla de ruedas y de ahí se convierte en un mundo distinto, en un mundo que vive aislado de todo. No hay visitas familiares, hay visitas muy limitadas, solo ciertas pacientes pueden tener acceso a ellas. Y pues obviamente las circunstancias de los decesos son con frecuencia, existen, porque por desgracia muchos pacientes llegan en etapas que ya no pueden tener salida. Es de recordar que cuando empieza a tener sintomatología el paciente es cuando debe estar en contacto con un médico. Evitar los remedios caseros, evitar la atención de un familiar, debe de tener un monitoreo, porque el momento en el cual de que el paciente es asintomático, que empieza a tener sintomatología, pueden pasar unas cuantas horas, 48, 72 horas, a convertirse en un paciente grave, y del paciente grave se puede convertir en un paciente irrecuperable. Por desgracia, los médicos solamente somos un instrumento para poder ayudar a esto. Las camas no salvan vidas, las salvan vidas son los respiradores. Y la limitante que tenemos en el país con número de respiradores, pues es obviamente desconocida y esto nos limita. ¿Cuál es el llamado de atención? Que la gente no se enferme, que la gente no tenga contacto con gente posiblemente contagiada. Y para ello, como es imposible saber quién está contagiado, lo ideal es guardar ese distanciamiento social, el uso del cubrebocas, evitar tener reuniones masivas. Es muy frecuente ahora lo que ocurre, que los jóvenes son los que contagian a los adultos. Los jóvenes van a reuniones, a actividades familiares y luego regresan a su núcleo familiar, a su núcleo de trabajo, y ahí es donde contagian. Y se establece una cadena de contagio que es irreversible. Y ahí es donde tenemos las circunstancias que estamos viviendo en esta época, que además se suma al frío, a la época invernal y a las características de las festividades. Por tanto, el llamado de atención es usar cubreboca, guardar la distancia, estar en aislamiento y evitar el contacto social. Es muy importante. Realmente de un llamado a un asunto de vida o muerte es solamente un paso. Viene una etapa ahora importante porque no se acaba la pandemia con la llegada de las vacunas. Apenas estamos en los primeros pasos. Empieza ya este entrenamiento para poder suministrar las vacunas por parte del personal que será el encargado de esto. ¿Qué le parece que sea en primera instancia esta cantidad a personal médico y adultos mayores? ¿Qué es perfectible y qué estamos haciendo bien? Miren, para empezar, la vacuna es un anuncio, empieza a llegar a finales de este mes. Los dos laboratorios que las van a introducir a México, que es Moderna y Pfizer. Por desgracia no tenemos los resultados a largo plazo, los estudios experimentales están muy cotejados. Sin embargo, el número de vacunas que debe, por ejemplo, Pfizer va a ser en dos aplicaciones, Moderna en una. Entonces, estamos lejos todavía de tener una inmunización general. Los millones de habitantes que tiene México es realmente imposible de obtener a corto plazo. Los estudios que están establecidos dicen que aplicando la vacuna en estas épocas vamos a salvar aproximadamente 4,000 vidas. 4,000 vidas de aquí a abril, pero imagínense cuántas más se van a perder. Para poder inmunizar a los millones de habitantes de México nos va a llevar cuando menos un par de años. ¿Cuántas fatalidades vamos a tener que aceptar antes de que esta vacuna llegue a todos los pobladores de México? Falta mucho tiempo. Hay muchas críticas y muchos comentarios en relación a por qué a este grupo social. Eso, alguien tiene que poner la rectoría de esta decisión y es el gobierno. El gobierno decidió hacerlo en esta forma
se considera que es lo más oportuno, a pesar de que haya otro grupo social que diga que ellos lo quieren tener primero, pero aquí tiene que haber un organismo rector que es el gobierno, que es el que lo está haciendo, y consideramos que debe ser la mejor forma. ¿Hay algún adelanto sobre este entrenamiento, sobre cómo va a ser el protocolo para la colocación de las vacunas aquí en Ciudad de México que nos pudiera compartir? No tengo esa información. Las instancias gubernamentales tienen que darlas a conocer en su debido momento. Yo no cuento todavía con esa información. Le agradecemos muchísimo. Es el doctor Antonio Domínguez Zambrano por estos minutos en Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.